Lo primero que diría es que es una sanidad de éxito. Y curiosamente algunas de las consecuencias indeseables de la situación actual vienen derivadas de esa sanidad de éxito, ¿no? Es una sanidad de éxito, y digo, ¿por qué es una sanidad de éxito? Pues muchas razones. Razones intrínsecas es que tiene un excelente coste y siempre tenemos que compararnos con lo que cuesta atender a los ciudadanos de países como el nuestro, es decir, nos comparamos con los países de la OCDE o con Europa de los 17, ¿no? Tenemos una excelente cartera de servicios, muy amplia, muy amplia. Tenemos además un gran nivel de accesibilidad, tenemos unos excelentes resultados en salud, y hay otras cuestiones que esto sería suficiente, pero hay más, ¿no? Y es que el Sistema Nacional de Salud y la Sanidad Pública Española es una de las cuestiones que mejor aceptación tiene entre los españoles. Es decir, coges un español de cualquier parte de nuestros territorios y les preguntas, y probablemente de las cosas que más acuerdo hay es sobre el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Si nos comparamos con otros países, nuestra situación es bastante buena. El problema es que en el sistema sanitario en España, como también pasa en la mayoría de los países desarrollados del mundo, desde hace tiempo pues se puso en marcha una ofensiva para desregular y privatizar los sistemas sanitarios públicos allí, donde existían, que era fundamentalmente en Europa y algunos países pues de América y del Pacífico, ¿no? Si estuviéramos en otras cosas, en universidades, en investigación, en desarrollo industrial, etcétera, como estamos en sanidad, seríamos un referente mundial. La sanidad, sin embargo, está siendo víctima de la crisis y está habiendo recortes. Está habiendo recortes que no van acompañados de reformas, está habiendo recortes que van a lo bruto, y esto está creando una enorme insatisfacción en los profesionales y está preocupando mucho a los ciudadanos. No tenemos que olvidar que en la crisis la sanidad es un elemento clave que mantiene la cohesión social. Estamos en una situación de transición en la que hemos partido de un momento histórico relativamente bueno en el que los españoles podíamos enorgullecernos de ser uno de los países del mundo con una mayor esperanza de vida, con una mejor asistencia sanitaria y a un coste relativamente bajo, y con asistencia universal y completamente gratuita, a un sistema en el que parece que vamos hacia otro modelo, un modelo más mercantilista, con abandono de determinados sectores de la población, un modelo más parecido al modelo que impera en Estados Unidos. En este momento, ¿qué le ocurre a la sanidad española si todo es tan bueno? Pues muy sencillo, que el dinero que necesitábamos y que estábamos acostumbrados a tener para mantenerla con estos niveles, pues no lo tenemos. Es un problema de financiación, no de modelo, de financiación. El modelo no es mejorable. Es decir, todo se puede mejorar en la vida, los resultados, la gestión, pero el modelo como tal, el diseño, no es mejorable. No hay otro modelo mejor, porque todo lo que nos rodea suelen ser modelos bastante más caros en unos casos y bastante menos eficientes en otros. O sea que el modelo es un modelo, como digo, de éxito, y lo único que tenemos en este momento es que la financiación no es suficiente para pagar los costes de ese modelo. Probablemente de hace muchísimo tiempo, y hace mucho tiempo, probablemente casi 2 décadas, hemos identificado que este modelo de éxito precisaba cambios, ¿no? Precisaba cambios, y lo sabíamos, precisaba un poco más de orden y de mejor gobierno. Esta organización tiene un decálogo publicado hace 10 años, más o menos, que es absolutamente vigente sobre las necesidades de mejorar el gobierno de lo público, sobre todo el sector sanitario público. Bueno, pues lo que ha pasado es que en este momento de necesidad económica y sobre todo de extraordinaria infradimensionamiento de los presupuestos sanitarios, hemos trabajado muchos años por debajo de los presupuestos reales, con presupuestos falsos, mucho más disminuidos de los que realmente sabemos que íbamos a gastar, pues llega un momento en que esos ajustes había que hacerlos. Llega un momento en que la crisis económica nos obliga, por falta de financiación, por falta de ingresos precisamente, nos obliga a tomar medidas. ¿Qué ha ocurrido? Pues los recortes se han aplicado de forma con urgencia, de forma poco meditada, solamente para que cuadraran las cuentas.
Y claro, cuadrar las cuentas es recortar linealmente, es recortar de forma indiscriminada, es recortar sin contar con nadie, sino sencillamente que cuadren las cuentas. Tengo que cortar de aquí, o sea, como hacen los carpinteros con un cepillo, corto y corto, sin tener en cuenta si me llevo grasa que posiblemente tenía que quitar, pero me estoy llevando bien músculo y en algunos casos hasta hueso, ¿no? Y luego la atención primaria es la hermana pobre del sistema sanitario. La atención primaria en los sistemas sanitarios del tipo del español siempre se concebía como el centro del sistema, siempre todos los políticos han repetido año tras año que la atención primaria es el eje del sistema, que es la base, pero realmente nos encontramos que luego los recursos se distribuyen con la base invertida, ¿no? Entonces la atención primaria cada vez ha ido estrangulándose más, cada vez se ha ido orientando más solamente a la asistencia puntual, un sistema sanitario preparado para el paciente más agudo, para el paciente que realmente no necesitaría tantos recursos y con mayores dificultades para atender a quienes realmente lo necesitan, que son los pacientes con pluripatología, las personas con peor nivel socioeconómico, que son las que se deberían ver verdaderamente beneficiadas por una atención primaria fuerte y que ahora, cuando más la necesitan, es cuando menos pueden acceder a ella. Con la promulgación del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, el Gobierno efectúa de facto una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, revierte de facto el modelo de Sistema Nacional de Salud a un sistema de seguridad social. En segundo lugar, establece categorías de servicios y abre la posibilidad al copago de aquellos considerados no esenciales, como el transporte sanitario. Además, se reforma el régimen de copago en el gasto farmacéutico, incrementando los porcentajes para la población activa y reintroduciendo el copago para los pensionistas. De hecho, esta reforma modifica sustancialmente la cobertura, el gasto y las prestaciones del sistema sanitario, suponiendo su reforma más importante desde 1986. Nosotros partíamos a mediados de los 80 de un sistema que era un sistema de seguridad social, donde la financiación básicamente se producía por cotizaciones y donde la población cubierta eran cotizantes a la seguridad social y beneficiarios. Con la Ley General de Sanidad en el año 86 se decide que se va a transitar hacia un Sistema Nacional de Salud. Y entonces se abre un periodo transitorio de tal manera que las cotizaciones empiezan a reducir su peso en la financiación total de los servicios sanitarios. Y entonces se abre la cobertura para incluir a los no cotizantes y se desvincula la financiación sanitaria de las cotizaciones sociales, ¿no? Ese proceso dura unos años. A finales de los años 90 ya no existe financiación por cotizaciones, todo se financia con impuestos generales. De facto estamos en un sistema nacional de salud con cobertura universal, financiación impositiva, aunque jurídicamente queda atar en la ley que efectivamente la población cubierta es la población residente. Y entonces esa finalización jurídica, ¿no?, de iure, se produce con la Ley General de Salud Pública en el año 2011. ¿Qué ocurre? Que con el decreto de abril de 2012, el PP lo que hace es revertir la situación de cobertura universal de tal manera que ahora lo que tenemos es una cobertura para un colectivo restringido de ciudadanos, que son los cotizantes a la Seguridad Social, los beneficiarios y otros colectivos, pero con una financiación impositiva, de manera que combinamos rasgos característicos de los dos modelos. O sea, nosotros nos llamamos Sistema Nacional de Salud, pero en realidad hemos dejado de serlo por la vía de la cobertura. La política de recortes indiscriminados o ciega, porque no tiene ningún soporte racional, sino que es más que nada dirigida, por un lado, a control del coste puro y duro, y por otro lado, hacia la privatización, claramente, a quien más perjudica es a los más débiles. Los más débiles son los más pobres, los más ancianos o los más disminuidos socialmente, es los que tienen dificultades de acceso, bien por idioma, bien por nivel cultural, etc. El ejemplo de Portugal es bueno. Se empezaron por 3 euros en las urgencias hospitalarias. Un colega portugués que trabajaba conmigo me decía que eso era bueno porque disminuía un poquito, frenaba un poco el acceso masivo, indiscriminado. Yo le comentaba que por 3 euros en Portugal había gente que se podía dejar morir en casa,
porque hay gente pobre en todas partes. Bueno, ahora ya van por 20 euros de copago en la urgencia, lo cual es un limitante muy claro para las clases económicamente más desfavorecidas. Bueno, yo creo que los copagos, hay muchísima literatura sobre esto, ¿no? Vamos, en España, en el mundo en general, y los copagos, todo lo que se conoce es que lo que hacen es poner barreras para el acceso de la atención sanitaria que necesitan fundamentalmente a las personas que son más pobres y que tienen más problemas de salud, ¿no? En el caso concreto de los copagos en España, pues ha habido un cambio muy importante en el copago farmacéutico. Para las personas que somos trabajadores activos, ha habido un incremento, ya digo, los porcentajes de los activos, pero sobre todo se ha puesto en marcha un sistema de copago que antes no existía para los pensionistas, ¿no? El asunto es especialmente grave en este grupo de población por dos cosas que también son evidentes, ¿no? Los pensionistas, primero, tienen unas retribuciones bastante bajas y luego son personas mayores, ¿no? Por definición, y normalmente con muchas enfermedades, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio en Madrid con una muestra de 1.200 pensionistas, que ya es un número bastante razonable, ¿no? Y entonces pues vimos que el 16,8% de los pensionistas señalaban que no compraban alguno de los medicamentos que les prescribían los médicos porque no tenían dinero, ¿no? Y porque, claro, entonces resulta que estas personas están haciendo una elección de no comprar los medicamentos probablemente para comprar comida o pagar la luz o cualquier otra cosa parecida, ¿no? Cualquier otra necesidad básica. Hace poco tiempo Ana Mato dijo en una de sus comparecencias en la Comisión de Sanidad, creo que fue después de un año sin comparecer, que ningún paciente había dejado ningún tratamiento por motivos económicos. Eso es verdaderamente falso. Muchos pacientes están dejando a diario tratamientos por motivos económicos y lo que es peor, están eligiendo ellos qué tratamientos son los que dejan de tomar. Los recortes, hay un sentimiento a través del copago, a través del aseguramiento, a través del cambio de sistema de modelo sanitario, pues nosotros como profesionales tenemos un código deontológico y tenemos unos principios, unos valores que vemos que están repercutiendo esos cambios a la población. Vemos como además a los más desfavorecidos están siendo los principales, digamos, afectados por este cambio, lo cual a nosotros nos deja muchas veces impotente a la hora de poder de actuar. Vemos como el principio de universalidad, en el que ya no se atiende a las personas sin papeles, o que no estén reguladas. A nosotros, a nivel personal, nos afecta mucho porque nos vemos impotentes ante esas realidades. Y la enfermería no quiere mirar para un lado, sino quiere ser partícipe de esa lucha. Si, por ejemplo, suspendemos nada menos que la atención sanitaria a los inmigrantes viven aquí de todas maneras, es decir, que van a enfermar igualmente y van a precisar atención. La van a precisar la van a obtener a través de las urgencias, que es mucho más costoso. O sea que el suspenderle el médico de cabecera a los inmigrantes sin papeles, lo único que hace es alterar su modo de acceder al sistema. Pero al final tienen que recibir servicios. Y si no lo hacen, enfermarán gravemente y morirán, por ejemplo, de apendicitis en su casa. Uno de los grandes problemas es principalmente que cuando tú llegas a la consulta, por lo general, es posible que tengas lleno una agenda de 50 pacientes con 5 minutos por paciente. Es decir, tienes que dar respuesta, se supone que la atención primaria tiene que dar respuesta en torno al 90% de los problemas de salud, tienes que dar respuesta al 90% de los problemas de salud, el otro 10% derivarlos al nivel correspondiente, todo ello en 5 minutos, todo ello sabiendo que en todo momento pueden ir saliéndote otros añadidos, otros pacientes de urgencia o otro tipo de actividades, y que además cada vez más desde los pacientes se están generando unas expectativas de respuesta por parte del sistema sanitario que no siempre pueden ser cubiertas. En momentos de crisis hay pues, un aumento de la medicalización de ciertas patologías o de ciertas respuestas que serían normales. Muchos problemas puramente laborales
acaban siendo medicalizados y hay una alta carga de impotencia desde la consulta al ver que realmente no le puedes dar respuesta a este asunto, ¿no? Entonces yo creo que si bien desde la atención primaria hay un montón de valores positivos que nos ayudan a disminuir este tipo de problemas, como por ejemplo la longitudinalidad, el tener un cupo de pacientes durante un montón de tiempo que les conoces, entonces aunque solo les veas 5 minutos, si les ves 5 minutos cada mes, a lo largo de un año les has visto 1 hora. Entonces, digamos, tienes un bagaje y un conocimiento personal mucho más amplio que te ayuda a dar respuesta en 5 minutos a ese tipo de problemas. Pero ahora mismo se está llegando a un nivel de saturación a partir del cual no se puede. Los políticos, cuando hablan de reformas o de cambios, hablan simplemente de dinero y, por lo tanto, cuando uno, como es el caso, se encuentra en una situación de crisis, no tiene dinero y se plantea ¿qué hago con la sanidad?, solo se le ocurre o quitársela de encima, que es lo que pretende hacer la Consejería de Sanidad, dándole la gestión de los hospitales a otro, a ver si lo hace mejor, o recortar. Y recortar significa, solo hay 2 maneras de hacerlo, según su cabeza, que es echando gente, o sea, reduciendo personal, o disminuyendo actividad. No hay otra manera de hacerlo para ellos. Si se han producido recortes y son muy importantes. Eso ya representa una falta de honestidad por parte de los políticos respecto a la ciudadanía. Cuando tú estableces unos recortes de un 10, un 15 o un 20% en un hospital, no puedes esperar que ese hospital o ese sistema sanitario esté dando la misma asistencia, porque esos recortes suponen una disminución siempre de la asistencia que vas a dar. Por tanto, eso requiere un diálogo social que no ha existido, y a pesar de que los políticos se cansan de decir una y otra vez que no pasa nada, sí pasa. La única forma de que no pase es que se implique a los profesionales sanitarios en intentar evitar las bolsas de ineficiencia. Lo que nosotros proponemos es una revolución, por decirlo de algún modo, un cambio en el modelo de gestión, que en vez de ser jerárquico o piramidal, sea más transversal, sea horizontal, es decir, que tengan la valentía de delegar, de dar autonomía, y con la autonomía responsabilidad, sin duda, a los que realmente son capaces de gestionar cada uno su parcela. Por ejemplo, yo me paso el día viendo pacientes ancianos con fractura de cadera. La fractura de cadera es un proceso largo, desde que el paciente ingresa hasta que el paciente recupera la capacidad de caminar, ¿no? Y en ese proceso intervienen muchos profesionales. Es una cadena de actos que se van sucediendo o que se van engranando. Entonces, ¿quién mejor que yo, que soy la persona que coordina el trabajo de todas esas personas que van apareciendo a lo largo del proceso, pero yo soy la que le sigue desde el principio hasta el final? Voy a saber dónde está la bolsa de ineficiencia, porque probablemente a la Consejería de Sanidad lo que se le ocurriría sería decir ¿qué caras son las prótesis de cadera? Para ahorrar en la fractura de cadera en el anciano hay que comprar prótesis más baratas. Probablemente esta sería su solución, y sin embargo la mía probablemente sería: está demostrado que si el paciente se opera en las primeras 48 horas desde que ingresa, si no hay ninguna circunstancia médica que lo impida, se reduce la mortalidad, se reducen las complicaciones médicas del posoperatorio y, por lo tanto, mejora la capacidad de recuperarse funcionalmente. Luego, ¿dónde tenemos que centrar nuestras energías? En que el paciente se opere en las primeras 48 horas. La Agencia Canadiense de Medicamento y Tecnologías Sanitarias vela por el uso de tecnologías cuyo coste-efectividad sea óptimo. En 2011, a través de una campaña entre la población diabética de la Columbia Británica encaminada a mejorar el uso de las tiras de control de glucosa, consiguieron reducir el gasto en analíticas en un 4%, lo que supone un ahorro de más de $1 millón canadienses al año. Hay que partir de la base de que los recursos son finitos, los recursos son limitados. Entonces, hay que priorizar. Hay que priorizar aquellas actividades que más salud vayan a reportar a la población por encima de las que vayan a reportar menos o ninguna. Entonces, hay que ver cuáles de las actividades que estamos llevando a cabo no aportan nada a la salud de nuestra población, sacarlas
y ese dinero y esos recursos, utilizarlo para otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que ocurre? Otros países sí que lo tienen mucho más sistematizado. Algunos países nórdicos, en el Reino Unido, tienen una agencia que se encarga de evaluar las tecnologías sanitarias. En cambio, en nuestro país no. En nuestro país sí que se han ido dando algunas pinceladas en algunas leyes, pero pues, tenemos diferentes agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en diferentes comunidades autónomas que no tienen realmente una capacidad de decisión para decir esto no se financia, esto sí. Bueno, nosotros lo que pedimos es que esa estructura agencial funcione para todo el Estado, única, estatal, con alto nivel de transparencia y bajo o nulo nivel de politización. Es decir, alto nivel de profesionalismo dentro de ella, de profesionalidad, es decir, que sean profesionales los que deciden. Entonces, sería una estructura agencial que determinaría tanto, primero, antes de introducir nuevas tecnologías en el sistema o incluso nuevos medicamentos, ver a su financiación, ver si realmente aportan algo nuevo, aportan valor. Y, desde luego, no debería de introducirse nada nuevo que no se demuestre previamente que aporta valor. Lo que no se puede es comprobar que no aporta valor 5 años después de haberlo introducido. La segunda parte es que en el propio sistema, pero los médicos siempre lo hemos tenido, siempre, sabemos que lo que hacíamos hace 10 años, muchas de las cosas que hacíamos hace 10 años, hoy no es correcto hacerlas. Entonces, ¿es que hace 10 años lo hacíamos mal? Sí, porque creemos que lo hacíamos bien, ¿no? A diario se están revisando todo lo que hacemos y a diario se cambian formas, se cambian procedimientos y, sobre todo, formas de actuación también. Entonces, también esta misma agencia debería de comprobar y evaluar posteriormente a su introducción en el sistema cómo están en este momento funcionando las cosas, qué es aquello que sobra, qué es aquello que se acumula, qué es aquello que no aporta nada de lo que estamos haciendo y retirarlo. Somos el único país desarrollado que tiene los hospitales regidos por personas con nombramiento político. Directores de hospital con un presupuesto, por ejemplo, alguno que hay en Madrid, de 500 millones de euros, que son unas 80.000 millones de antiguas pesetas, están regidos por un señor que es nombramiento político, que responde únicamente al que le nombró, que no tiene un consejo de administración que le controle ante el que responde. Este es un ejemplo. El tipo de gestión de los hospitales, pero no solo de los hospitales, sino de las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, es muy sorprendente, porque nosotros vivimos en un contexto ideológico en el que algunas de las personas se manifiestan claramente como a favor del liberalismo y, en el peor de los casos, todos respetan las leyes de la economía de mercado y, sin embargo, los modelos de gestión que utilizamos son, desde mi punto de vista, corporativistas y yo diría que incluso estalinistas. En un hospital americano, en una economía libre de mercado, al gerente del hospital le elige el patronato. Y el patronato es una institución de la que dependen, que está formada por profesionales, por representantes de la sociedad, por individuos prestigiosos, por donantes, por representantes de las asociaciones de pacientes, etc. A los grandes mandos intermedios, jefes de los departamentos, los eligen sus pares, fundamentalmente. Los elige el patronato, pero a propuesta de sus pares. Son personas prestigiosas. Desde hace 2 años, Madrid tiene un solo área, un área única, con un único gerente, que a su vez es director general de atención primaria, que es el encargado de transmitir a todos los centros de salud sus instrucciones. Yo creo que el peso de la política en los últimos años ha sido demoledor. Desde las transferencias hacia acá no ha hecho más que aumentar el peso de la política en la gestión sanitaria. La gestión sanitaria es una cosa muy compleja, incluso para gente muy lista y muy experta. Dejarlo en manos de políticos es completamente una insensatez y los resultados están a la vista. Los gestores sanitarios a nivel de los hospitales, de los centros sanitarios, no son elegidos por carrera, no son elegidos porque sean expertos en gestión y además se les da una autonomía para que puedan ejercer como verdaderos gestores. Y eso implica que incluso aunque pusieras un buen gestor al frente de un gran hospital,
no podría hacer nada, estaría atado de mano, ¿vale? El segundo problema es que tampoco existen a nivel de las instituciones, a nivel político. La Consejería no ha elegido a un consejero de Sanidad en Madrid porque sea un experto en gestión. De hecho, no sabe nada de hospitales, no sabe nada de sistema sanitario. Cuando llegó aquí, pues tendría experiencia en algunas empresas, pero es bastante preocupante que alguien que se tiene que encargar de un sistema que se lleva el 45% de todo el presupuesto de los madrileños, no sepa cómo funciona un hospital. El señor Lamela, cuando ha sido consejero de Sanidad, es el responsable de la más irresponsable política sanitaria que se ha hecho en España, en el sentido de inflacionar de hospitales a la comunidad autónoma sin atenerse a ninguna planificación, con fórmulas extraordinariamente temerarias que ahora se están demostrando que tienen problemas, sin tener en cuenta, por ejemplo, el impacto de los nuevos hospitales en los hospitales existentes. Entonces, esta gente que hizo estas medidas, el señor Güemes, igual, que luego se les ve recuperando amistades de cuando eran políticos, que además no tienen ninguna tradición en el sector, no saben de esto. O sea, lo que les lleva a estar en sanidad son los contactos. Se han hecho, por ejemplo, en Madrid un montón de hospitales, todos de agudos. Pues mire, es que resulta que casi el 80% de los pacientes que atendemos son crónicos. La mayor parte de los problemas y el gran gasto lo centramos en pacientes crónicos, polimedicados, mayores y muy frágiles. Que tienen muchos procesos que son atendidos por diversos profesionales. Bueno, no es precisamente el modelo de agudos el más adecuado para ese perfil mayoritario de pacientes que tenemos en España. Es al contrario, deberíamos otro tipo de hospital, pero cuando se dieron esos hospitales, que ahora, por cierto, parece que algunos sobran, tampoco se nos escuchó. Cuando decíamos que debía de ajustarse una planificación sanitaria correcta, saber por qué los tenemos que hacer, no, había que hacerlos por hacerlos, ¿no? Estábamos en pleno locura, ¿no?, de hacer inmuebles muy ostentosos que había que llenarlos de profesionales, de médicos y de pacientes y de enfermeros y demás profesionales de todo tipo, había que llenarlos, pero sobre todo de pacientes, ¿no? Entonces, todo eso se hizo de una manera, pues porque sí, sin ninguna razón. Es decir, porque yo lo quiero, porque yo lo mando, porque yo lo puedo, y después ya veremos a ver, ¿no? E incluso se hizo sin tener dinero para pagarlo, lo cual me parece todavía más gordo, ¿no? Es decir, el modelo PFI que se utiliza es un modelo que te dan el dinero prestado, pero lo tienes que devolver incrementado por 6 o 7 veces en 30 años. Es decir, lo disfruta electoralmente el que lo pone en marcha, pero lo pagan los nietos o los bisnietos de esta generación, ¿no? La verdad que la evolución de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid ha sido sorprendente, fundamentalmente desde mi punto de vista por su falta de coherencia, porque en los últimos años ha habido un enorme desarrollo hospitalario con apertura de muchos centros cuya necesidad era discutible. En todo caso, habría que ver si era prioritaria o no. Desde mi punto de vista, en ocasiones obedecía a maniobras demagógicas. Por ejemplo, todas las mujeres de este pueblo a partir de ahora van a dar a luz en su pueblo, como si dar a luz a 10 kilómetros de distancia fuera una tragedia. Y poco tiempo después, y con un gobierno de la misma ideología, se procede a transferir muchas de estas instituciones a entidades con ánimo de lucro. A lo largo de todo el año 2009, el Hospital de El Escorial, de nueva construcción y que cubre a una población de 240.000 personas, atiende 337 nacimientos y 3.307 ingresos urgentes. Como comparación, el Hospital del Tajo,
también de nivel 1 y que atiende a una población de 70.000 habitantes, atendió 739 nacimientos en ese mismo año y 3.713 ingresos urgentes. Bueno, respecto al Hospital del Escorial, seguramente si usted pregunta a sus vecinos, los vecinos le dirán que es un hospital eficiente y que es un hospital muy bueno. Estamos hablando de que a lo mejor un nacimiento que pueda tener una urgencia, una persona que viva cerca del Escorial, puede ser por ejemplo de Valdemorillo, no tenga que bajarse a Majadahonda, sino que en breve pueda acudir a un hospital de tan calidad como es el Hospital del Escorial. Ni mucho menos pensamos que el Hospital del Escorial puede ser ineficiente, es un hospital que funciona perfectamente, si bien es cierto que la tasa de, en este caso, nacimientos puede ser inferior a la media, pero es un hospital muy eficiente y con el que estamos muy contentos. Hay una variedad importante de modelos de colaboración público-privado. Por ejemplo, en Cataluña hay una tradición muy arraigada de concertación con sector privado. Hay otras fórmulas que, sin salirse del ámbito estrictamente público, lo que hacen es crear fundaciones sanitarias o empresas públicas sanitarias que dotan de más flexibilidad a los centros. Y luego hay unas fórmulas, digamos, más recientes y que se han puesto muy de moda en los últimos años. Una serían las fórmulas PFI, bueno, es el acrónimo de Private Finance Initiative, que implica que el sector privado construye los centros y se hace cargo de la gestión de los servicios no sanitarios a cambio de un canon. Y otra fórmula que sería digamos, la más comentada en los últimos tiempos, que es la fórmula PPP, ¿no? Los Public Private Partnerships, donde el sector privado se hace cargo no solo de la gestión de los servicios no sanitarios, lavandería, seguridad, etcétera, sino que además asume la gestión de los servicios clínicos, a cambio de que, lógicamente, el sector público, que sigue siendo el responsable último de esos servicios, les pague una cantidad por persona protegida y año. En octubre de 2012, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, inicia el proceso para traspasar la gestión a manos de sociedades privadas de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid y varios centros de salud de atención primaria. En enero de 2013, ese proceso queda paralizado y el consejero de Sanidad presenta su dimisión. Sin embargo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se sigue sosteniendo que el modelo de gestión privada es el mejor para una sanidad sostenible. En este contexto en el que estamos ahora se habla mucho de público-privado, tal. Yo creo que esa no es la diferencia fundamental. Porque en este momento la mayor parte de los hospitales, yo creo que prácticamente todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, son privados del consejero. O sea, parecen una propiedad privada del consejero en la cual él puede poner los gestores que le dé la gana. ¿Vale? Lo fundamental es si tienen ánimo de lucro o no tienen ánimo de lucro. El hospital que yo estaba, que pasó de ser un hospital privado muy prestigioso a un hospital privado con ánimo de lucro, los cambios eran fundamentales. Hubo un desprestigio de la dirección médica, que fue cambiada después de ser arrinconada profesionalmente. Hubo una presión enorme sobre los profesores de universidad. Hubo una cierta presión sobre el personal médico, en el que se sintió de alguna manera amenazado hasta el punto de que, por ejemplo, el absentismo laboral pasó de 4.3 a 6.7 en 2 años, con un aumento de un 50% del absentismo laboral. Sobre todo lo que no hubo, nosotros siempre llevábamos una historia de estar en una necesidad de inversiones permanente. Lo que no hubo fue ese tipo de inversiones. La gestión privada de los centros sanitarios, en mi opinión, tiene un gran problema. El objetivo de un sistema sanitario de gestión pública es la salud de los pacientes y el dinero es un medio para conseguir salud en los pacientes. En los centros de gestión privada, en los que manejan empresas con ánimo de lucro, para ser exacto, el dinero es un objetivo, es decir, no existen empresas si no existen beneficios y, por lo tanto, el paciente pasa a ser
como mucho el segundo objetivo. El primero es la supervivencia, el primero es ganar dinero, cosa que en un sistema de gestión pública no pasa. ¿Qué repercusión tiene eso? Pues depende de muchas cosas. Hay muchos modelos que se han hecho y casi todos pecan de una cosa, que es la que se llama selección adversa de riesgos. Es decir, me quedo con los pacientes que son rentables y intento deshacerme de los pacientes más complejos. En concreto hay un trabajo que yo conozco que se publicó hace mucho tiempo, en el año 1986. Es un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, en el que se comparan los resultados desde todos los puntos de vista, sanitarios, económicos, de la práctica en una cadena de hospitales de California con ánimo de lucro y en otras sin ánimo de lucro. Los hospitales eran perfectamente comparables, prácticamente compararon las historias clínicas de entre 300 y 400.000 pacientes en cada uno de los casos, y los resultados mostraron que lo que de alguna manera era rentable en un lado era igual de rentable en el otro, y lo que era ruinoso en un sitio era ruinoso en el otro. De tal manera que lo que era rentable en los dos sitios pues era, por ejemplo, la medicina preventiva y la cirugía menor, y lo que era ruinoso y las pruebas diagnósticas, los análisis, las radiografías, los escáneres, ese tipo de cosas. Y lo que era ruinoso en los dos sitios era el tratamiento del paciente crónico y los tratamientos muy complejos de alta tecnología como trasplante de corazón o lo que fuera. Eso era ruinoso en los dos lados. De tal manera que las únicas diferencias que hubo era quizá una mejor calidad en el sistema sin ánimo de lucro y quizá una mejor imagen en el sistema con ánimo de lucro, pero sin grandes diferencias. Fuera lo que digo es que la cesta de lo que venden unos y venden otros es distinto, en el sentido de que los hospitales sin ánimo de lucro tienen la tendencia a cargar con más pacientes crónicos, y los hospitales con ánimo de lucro tienen la tendencia a descartar ese tipo de paciente y a descartar problemas muy complejos, ¿no? ¿En qué repercute para los profesionales? Pues la verdad es que nosotros tememos que lo que se haga es precarizar el empleo, es decir, aquí se hace como todo, se despide al médico caro, al que lleva años en la empresa, y se contrata a médicos baratos por el mismo precio. Eso, que puede tener su sentido, tiene sus grandes inconvenientes. Si se echa a la experiencia y se echa a la gente que ha sustentado el sistema, pues tiene grandes problemas. Nosotros consideramos que el ser más eficiente no es empeorar la calidad. No creo que la población de Valdemoro, Torrejón y Móstoles vea empeorado su calidad asistencial. Y si así se cree por algunos sectores que lo han hecho, me preocuparía pensar que se han levantado ahora y no lo han hecho cuando ya había en Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Yo entiendo que esa población merece un trato igual que el resto de la población de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no se ven mermadas las calidades, ni muchísimo menos. Estamos hablando simplemente de un cambio en la gestión, no solo con recursos humanos, sino que también con las compras y la rigidez en la normativa administrativa que los gestores privados no tienen. La asistencia sanitaria es una necesidad infinita y, sin embargo, el dinero que disponemos para satisfacerla son habas contadas. Eso quiere decir que siempre hay que establecer una serie de prioridades. No se puede dar una asistencia infinita, siempre se puede hacer algo más. Por tanto, eso hay que tenerlo en consideración. Si los presupuestos son lo que son, si son limitados, y de esos presupuestos hay que detraer un porcentaje cuyo objetivo fundamental es obtener un beneficio económico por parte de un grupo inversor, esa parte que se detrae es algo que se sustrae a lo que podríamos llamar la calidad de la atención sanitaria. Básicamente supone introducir la lógica del negocio en la sanidad pública. La medicina es muy compleja. Hay una gran asimetría de información entre el paciente y los profesionales. Los profesionales, los médicos, actuamos como agentes de los pacientes, por el bien de los pacientes. Cuando se introduce la lógica del negocio, los profesionales están sometidos a las presiones de aquellos que han entrado en esto como método de lograr beneficios, de tener un negocio. El médico siempre debería poder tomar
sus decisiones clínicas al margen de cualquier otro criterio. No porque no nos importe lo que cuestan las cosas, sino porque generalmente cuando uno toma las decisiones según criterios clínicos y según criterios científicos, además, a medio y a largo plazo seguro, y muchas veces también a corto, supone un ahorro o al menos no supone un gasto añadido, ¿no? Pero lo que me preguntabas lo explico con un ejemplo. Hay dos tipos de hospitales, los de nivel 1 y los de nivel 2. Los de nivel 1 son hospitales más sencillos, que no tienen las superespecializaciones que tienen hospitales de nivel 2, que son los grandes hospitales, ¿no? La Paz, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, pues especialidades como neurocirugía, cirugía cardíaca, en fin, superespecialidades, ¿no? Yo trabajo en uno de primer nivel, que es el Hospital Infanta Leonor. Entonces, si en mi hospital ingresa un niño, le operan o ingresa por el motivo que sea y tiene una complicación que hace que el niño necesite una unidad de cuidados intensivos superespecializada, como decía, como podría ser la de La Paz o la del Gregorio Marañón, en mi hospital, única y exclusivamente con criterios médicos, a ese niño se le traslada al Gregorio Marañón o a La Paz o a donde haga falta, porque lo único que nos interesa es darle la mejor atención posible, ¿no? La salud del niño. ¿Qué ocurre si el hospital de primer nivel es un hospital de gestión privada? Si el niño está ingresado en un hospital de gestión privada, en la misma situación y necesita una superespecialización, si se traslada a un hospital de segundo nivel, como La Paz o el Marañón, lo que cueste la estancia del niño en esa UBI, si le tienen que hacer otra intervención, todas las pruebas que se le haga, etc., esos gastos corren a cuenta del hospital de origen, ¿no? Eso es mucho dinero, porque, como ellos dicen, el dinero sigue al paciente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Estoy diciendo yo que los médicos de los hospitales de gestión privada sean malos médicos? De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que a la decisión sobre si hay que trasladar o no al niño en esa gama de grises, cuando las cosas no son ni blanco ni negro, se le pone al médico en la tesitura de no solo tener que utilizar los criterios clínicos, sino de que hay aquí un criterio empresarial que me viene impuesto por la dirección del hospital que dice: hay que intentar evitar los traslados a otros centros de gestión pública, porque el dinero sigue al paciente. Y esto no me lo invento yo, esto ha salido en los medios, porque desde la dirección, por ejemplo, del Hospital de Valdemoro se escribió una carta a todos los médicos dándoles un toque, recordándoles, como digo, que si tenían que trasladar a algún paciente a otro centro, que fuera a otro centro privado de su misma compañía y no a un centro público. Por ejemplo, una enfermedad relativamente frecuente de la que se responsabilizan los neurólogos es la enfermedad vascular cerebral o el ictus. Yo puedo estar de gerente en un hospital y puedo considerar que mi hospital recibe 1000 pacientes con ictus al año y puedo tomar en consideración una propuesta de contratar a una persona que haga guardias de neurología o no contratarla. Yo puedo hacer que los pacientes con un ictus sean atendidos por otro tipo de especialistas o que sean atendidos por un neurólogo. Hay datos en la literatura que dicen que si son atendidos por un neurólogo, en el momento de sufrir esa complicación, la mortalidad disminuye un 10%. En condiciones normales, la mortalidad por ictus puede estar en alrededor del 10%. Si tenemos un neurólogo que los atienda en las primeras horas, podemos disminuir hasta un 9%. Si el hospital recibe 1000 ictus al año, se morirán 100 si no tengo neurólogo y 90 si tengo neurólogo de guardia. 10 de diferencia, 10 muertes de diferencia. Eso es inapreciable. En las estadísticas del hospital nadie se va a dar cuenta de eso. Pero contratar un neurólogo de guardia 24 horas al día durante 365 días al año tiene un coste. Y ese coste, no sé cuánto es en este momento, pero pongamos por caso alrededor de 150.000 euros. Yo puedo destinar, si soy el gerente de ese hospital, los 150.000 euros a contratar al neurólogo, o puedo contratar un oftalmólogo, una enfermera y un anestesista que me opere 25 cataratas a la semana.
en un régimen de cirugía ambulatoria. Si el gobierno de mi comunidad autónoma está primando las operaciones por cataratas y, por ejemplo, me está pagando 2.000 euros por cataratas que opere, si me operan 100 al mes, son 1.200 por 2.000, es una cantidad enorme de dinero la que puedo sacar. Eso es una decisión técnica que puede tomarse en un sentido u otro en función de que el hospital tenga ánimo de lucro o no lo tenga. Un metaanálisis de estudios clínicos realizado en 2002 comparando resultados en salud en centros de diálisis privados con y sin ánimo de lucro y que abarca más de 26.000 centros sanitarios y más de 36 millones de pacientes en Estados Unidos, revela que el riesgo relativo de fallecimiento hospitalario es un 8% superior en centros con ánimo de lucro. De los 14 estudios incluidos en el metaanálisis, solo 2 encontraron un riesgo inferior en centros con ánimo de lucro. No existe hasta estos momentos ninguna agencia que evalúe la calidad asistencial de forma, digamos, profunda, ¿vale? Eso, desde el punto de vista del político, es lógico. Es decir, cuando tú haces que el sistema sanitario sea un arma política y desde ese punto de vista lo que te interesa es la calidad percibida, la calidad que creen tener los que acuden a un hospital, el resto de la calidad real pasa a un segundo plano. Y por tanto, haces mucho más caso, como le ocurre a los políticos, a las encuestas. ¿Qué opina un paciente que va al hospital de Torrejón? Que es muy bonito, que es muy nuevo, que estoy muy bien, pero no hay una medición real de si el tratamiento que se le está poniendo es adecuado, porque el paciente puede no percibir esa característica concreta. Utilizando el ejemplo de la pregunta anterior, ese niño que se pone malo y se tiene que trasladar a un hospital de segundo nivel, si está en un hospital de gestión privada y finalmente deciden aguantar, los médicos dicen, bueno, vamos a ver, porque igual puedo aguantarlo aquí, ¿no? La madre de ese niño seguramente esté contentísima, tenga una calidad percibida de 10, porque el sitio es agradable, porque la atención ha sido buena, porque los médicos son amables, porque las enfermeras son muy solícitas y trabajan bien. Y sin embargo, esa madre no sabe que su hijo no está recibiendo la mejor atención posible, porque tenía que haber sido trasladado a otro hospital. Eso es calidad real, porque por ahí es por donde los políticos que hacen de la sanidad política quieren engañar a los ciudadanos, ¿no? Enseñarles una fachada y decir, si ustedes, vamos, de hecho, la Schetti lo ha repetido muchas veces, si no van a notar ustedes cambio, va a ser el mismo edificio, los mismos médicos, los mismos símbolos, efectivamente, pero es que eso no es lo importante. Lo importante, las entrañas, la enjundia de lo que se hace en un hospital, lo sabemos los médicos. Y es ahí donde no puede entrar el elemento empresarial, que es lo que distorsiona y cambia la calidad real en ocasiones por la calidad percibida. Cabe la posibilidad de que la investigación se convierta no en una fuente no en un objeto de descubrimiento, sino en un objeto de financiación. O por decirlo de otra manera, se puede proponer que se financien aquellos proyectos que traen dinero al hospital. Estos serían, por ejemplo, empezaríamos a hacer más ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica y menos investigación pura, si eso se puede decir de alguna manera. Ya hay un intento enorme, hay una gran presión en todos los hospitales, nos dicen muchas veces que tenemos que hacer investigación translacional, etcétera, etcétera. Eso podría ser, pero la investigación podría tener una finalidad más que de descubrimiento, una finalidad recaudatoria. Eso podría ocurrir. La docencia, yo he vivido en un hospital que en un momento determinado pasó de ser una institución, siempre una institución privada, una institución con ánimo de lucro, y empezamos a percibir malestar por parte de los gestores en el sentido de que no apreciaban el tiempo que nosotros dedicábamos a la docencia. Se prefería que estuviéramos en un proceso productivo de carácter inmediato. La docencia es un elemento de carácter productivo porque al final tus propios estudiantes son los que acaban enviándote pacientes. Pero eso no se veía así, sino que lo que se
de alguna manera se premiaba era la inmediatez en el retorno dinerario. No hay ningún género de evidencia o de prueba que demuestre que la provisión privada sea más eficiente. En realidad, cualquier persona con sentido común, si se sentara aquí a mi lado y yo le preguntase qué le parece que es más económico o más eficiente, si proveer servicios entre la administración y yo, que soy el que provee, o si es más eficiente la administración, el que presta servicios, y un tercero con ánimo de lucro, lo que yo en algún momento he llamado, parafraseando el título, tú y yo somos tres, ¿no? Diría seguro que si hay alguien que quiere ganar dinero, el resultado obviamente es menos eficiente en esta situación. Todos los estudios que estamos realizando, siempre yo creo que ha habido un error, no tanto un error, pero que ha habido una guerra de cifras, tanto un lado como otro. Yo siempre digo lo mismo, podemos poner las cifras encima de la mesa. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el Hospital de Móstoles, tiene una gestión directa y hablamos que tiene un gasto alrededor de los 138 o 120 millones de euros para una población de 120.000 personas. El Hospital Rey Juan Carlos, 170.000 personas, tiene un gasto de 116 millones de euros, cuando en ese gasto lleva también la construcción. Entonces, claro que tenemos estudios. Valencia empezó un experimento hace ya unos años, que es el llamado modelo Alcira, que no es gestión privada de hospitales. Ojo a esto. En Alcira, que lo sepan la gente, no es que el hospital sea un hospital privado, es que el gobierno le da a los dueños, a los que gestionan el hospital, una cantidad anual, digamos 600 euros por las personas de esa zona, de tal manera que los que gestionan el hospital no gestionan el hospital privadamente, no, gestionan de verdad la bolsa del aseguramiento sanitario de esa población cautiva. Este es un experimento único, nada más que existe en Valencia y en Madrid, en ningún otro sitio de Europa. Un estudio basado en las 23 áreas de gestión sanitaria de la Generalitat Valenciana ofrece una de las escasas evidencias que pueden encontrarse sobre modelos de gestión y gasto en España. Según este estudio, el coste por ingreso es, efectivamente, un 18% inferior en los centros en régimen de concesión privada. Sin embargo, el número de ingresos es muy superior, un 21%. Luego parece fácil deducir que ese menor coste por ingreso se obtiene al dividir los gastos fijos entre un número muy superior de ingresos. En general, y a la vista de la variabilidad en el gasto por habitante en cualquiera de los dos modelos, el estudio concluye que ambos modelos tienen mucho espacio para la mejora de la eficiencia. Hay poca literatura, la que existe está referida a otros países, porque en España no tenemos datos fidedignos de cómo están funcionando las fórmulas PPP que ya están implantadas. Es de conocimiento general que la fórmula PPP se inicia en Alcira, en la Comunidad Valenciana, pero los datos que permitirían evaluar de forma independiente la eficiencia de esa fórmula realmente no están a disposición del público, de tal manera que no hay forma de saber si realmente esta experiencia está dando buenos resultados o no. La literatura que existe para otros países, la que yo más conozco es la literatura británica, porque en el Reino Unido hace unas cuantas décadas ensayaron también estos modelos. Lo que viene a decir es que finalmente, cuando examinamos con una perspectiva a largo plazo, estas fórmulas salieron más caras que lo que habría supuesto gestionar directamente desde el ámbito público la atención sanitaria. De todas formas, estos resultados no son extrapolables porque depende de cómo se fijen las reglas, de cómo se establezcan los controles. Quiero decir que una experiencia no nos puede predecir cuál va a ser el funcionamiento de una fórmula de colaboración. Entonces, la cuestión es que no tenemos evidencia suficiente como para saber si esas fórmulas salen más a cuenta o menos que la fórmula estrictamente pública. Y lo que sí sabemos es que tienen algunos riesgos, ¿no? Que si se controlan mal, pues entonces pueden generar problemas serios en el ámbito de la calidad y de los costes. Desde luego, si no hubiésemos adoptado ninguna de estas medidas, podíamos haber entrado en colapso y se podía haber adoptado una medida lineal de tener que cerrar determinados hospitales o simplemente no cumplir el déficit presupuestario. Algunas comunidades autónomas han optado por eso. A nosotros no nos parece un ejercicio de responsabilidad.
Y hay muchos, hemos escrito, muchos de nosotros, incluso en el programa electoral que ha presentado el Partido Socialista en Madrid, unos planteamientos de reforma radical en la línea del buen gobierno. Curiosamente, de introducir transparencia, rendición de cuentas, participación de los profesionales y de los ciudadanos en la gestión de los servicios públicos y nuevas formas de hacer las cosas que no son nuevas en el mundo, son nuevas aquí. Yo creo que los cambios que se están llevando a cabo ahora mismo son difícilmente revertibles en el corto plazo. Firmar un acuerdo tremendamente blindado con una empresa privada a 10 años, sabiendo además que esa empresa tiene las perspectivas de que si no lo ha rentabilizado después se le vuelva a prolongar, pensar que eso se va a echar para abajo simplemente por un cambio de gobierno es bastante irreal. Pensar que eso además lo van a hacer personas que han firmado leyes que son las que posibilitan que esto se pueda llevar a cabo, el caso de la ley 1597, que fue aprobada conjuntamente PP, PSOE y otros partidos, solamente con la oposición de Izquierda Unida y el BNG, pues es realmente, si eso se hiciera, sería solamente como argumento puramente electoralista, sin tener muy claro realmente que eso vaya a ser un cambio de concepto por parte, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, si volviera al gobierno, ¿no? Hacer una jerarquía de propuestas. La primera que en este momento necesitamos absolutamente y de forma urgente es que los grupos políticos se pongan de acuerdo. Las medidas que hay que tomar, las reformas que hay que hacer tienen marcado carácter político, es decir, son políticas. Hay que tomar decisiones que no son solamente sanitarias. Incluso algunas sanitarias están muy influenciadas por el poder político. Entonces, lo necesario, lo urgente, es ese pacto que debían de suscribir los grupos políticos. Y realmente, como dicen, el problema es tan importante como el que tenemos, que es verdad, y segundo, si es verdad que dicen que aman a su país, ¿no? Porque yo algunas veces lo dudo, ¿no? Y no estoy echando la culpa a nadie, porque teóricamente todo el mundo quiere ese pacto, todos quieren ese pacto, pero todos tienen una disculpa para no suscribirlo. En segundo lugar, yo creo que es necesario que España deje de funcionar como 17 estados que se ven en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional. Necesitamos algo más estable, algo que realmente administre los acuerdos mayoritarios. Fue muy bueno la descentralización sanitaria, porque eso nos ha llevado a que haya una sanidad excelente en todos los territorios. Pero ha sido negativo en tanto en cuanto la falta de generosidad o la falta de responsabilidad no les han permitido ponerse de acuerdo para cuestiones en las que hay que ponerse. Otras cuestiones que pondría, que yo creo que es urgente, es necesario que haya los presupuestos sanitarios sean finalistas, ajustados per cápita, con las correcciones que se establezcan y con las revisiones periódicas. ¿Por qué? Porque es que las regiones no enferman, ni las provincias tampoco, ni los ayuntamientos tampoco, enferman las personas. Y ya para terminar, acabaría en relación a los profesionales, es necesario que se planifique adecuadamente y se ordene la gestión de recursos humanos en España. No tiene ningún sentido que seamos uno de los países que más médicos tiene y tenía hace 5 o 6 años por 1000 habitantes y nos dijeran intencionadamente, yo creo, que necesitábamos 20.000 médicos, que por cierto 6 años después nos están sobrando todos y algunos de los que teníamos digamos, formados en España se tienen que marchar fuera a buscar trabajo. Es decir, esta falta de planificación, aunque sea a medio plazo, debe realizarse. Y tenemos que tener un sistema de recursos humanos que sea intercambiable, no tener 17 sistemas que compiten entre ellos, con fronteras. Bueno, habría muchas más cosas, pero yo creo que esto sería lo esencial. Y ya para terminar, ese consenso político, lo primero que tiene que llegar es a un acuerdo que se ha perdido en qué modelo de sistema que queremos los españoles. Es decir, ese modelo de sistema que había un consenso claro durante 30 años y que nos había funcionado también, se ha roto y debe de recomponerse en primer lugar ese consenso sobre el modelo de sistema que queremos. Otra cuestión es que en este momento lo podamos financiar mejor o lo podamos financiar peor, pero el modelo debe de haber un acuerdo sobre el mismo, ¿no? Sea cual sea el sistema sanitario que queramos, lo que haría un país inteligente sería juntar en torno a una mesa como esta a todas las partes, a los ciudadanos, a los profesionales, a los políticos de los distintos signos y ponernos de acuerdo en 6 meses en cómo es el sistema sanitario que queremos para un país como el nuestro a lo largo de los próximos 50 años. Y una vez que nos levantemos de esta mesa, tenemos que luchar todos en esa dirección.
y nunca jamás volver otra vez a pelearnos sobre si tus listas de espera son más largas, si son más cortas, si yo he puesto más hospitales o he puesto menos. Porque esa pelea entre titanes de dos colores en la política española, lo único que ha llevado es al desastre en este país. Y tenemos que terminar, yo creo que de pensar en esos términos y pensar de una forma unida, como si fuéramos un pueblo, que lo somos, para ir en una dirección determinada. A mí hay algo que me choca particularmente y es esta idea preconcebida, que es absolutamente falsa, de que el sector público siempre gestiona de forma más ineficiente que el sector privado. A priori no hay elementos que condenen al sector público a funcionar peor que el sector privado. Uno y otro tienen variables que le pueden conducir a una gestión mejor o a una gestión peor. Pero partir del supuesto de que el sector público va a gestionar de forma más ineficiente y más costosa que el sector privado me parece un error y no hay literatura científica que lo sustente, ni en el caso de la sanidad ni en el caso de ningún tipo de servicio público. Tenemos que recuperar otra vez lo que es también la esencia de la medicina, que es precisamente la relación médico-paciente. Una relación que no puede verse enturbiada por otras relaciones que vienen impuestas, ¿no? En la relación médico-paciente es una relación de confianza, es una relación que no es de paternalismo, pero indudablemente el paciente confía en la persona que tiene enfrente, y esa relación médico-paciente es la que nosotros estamos luchando por recuperar, que eso sea el centro de la sanidad, que nos dejen que sea el centro de la sanidad, porque con toda la politización de la que hemos hablado, que viene sufriendo nuestro sistema sanitario, al final esa relación se va separando porque al paciente lo han querido transformar en un cliente, ¿no? Y importa más si el cliente pone una reclamación porque cree que su médico no ha sido del todo simpático o porque él cree que le tenían que haber hecho una prueba que no le han hecho. Eso importa más y hay que darle una respuesta inmediata que satisfaga a este cliente, que no qué ha pasado realmente, qué es lo mejor para el paciente en ese proceso determinado. Las personas que acuden a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, saben que somos modestamente lo mejor que la sociedad puede ofrecer para cuidarlos y para atenderlos. Las personas quieren este tipo de atención. Los políticos quieren otras cosas. Están completamente divorciados de la sociedad, están completamente alejados de los profesionales sanitarios y también de los ciudadanos. Yo he vivido en dos hospitales que eran privados, uno y los dos universitarios. Uno es el Hospital de San Pablo en Barcelona y el otro es el Hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia. La última vez que yo estuve en Columbia, en un año sabático, el Hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia perdía $40 millones al año. 40 millones de dólares al año. Pero tenía tanto arraigo dentro de la población que recibía donaciones por parte de la población por $1 billón al año, 1.000 millones de dólares al año. Eso le ayudaba no solo a corregir su déficit, sino a financiar la investigación. El Hospital de San Pablo, cuando yo estuve en los años 70, tenía pérdidas, pero era un hospital tan entrañable y tan querido en la sociedad catalana, que a pesar de ser un hospital privado sin ánimo de lucro, mucha gente en sus testamentos donaba sus bienes y sus pisos al propio hospital. Por lo tanto, es otro concepto. Hay gente que dice, en relación con la medicina privada o con ánimo de lucro, lo que no podemos hacer de ninguna manera es perder dinero. Y yo recuerdo que en una ocasión oí a un gerente de un hospital decir: lo que no podemos hacer de ninguna manera, es ganar dinero. Porque si ganamos dinero, el dinero que ganamos lo podríamos haber empleado en atender mejor al paciente, porque siempre hay una posibilidad de atenderle mejor.